¿Qué tal? Les saluda Fabiola Flores Telles, directora académica del Centro Universitario de Estudios Jurídicos y vicepresidenta del Colegio Nacional de Profesionistas con Posgrado en Derecho. Y bueno, en esta ocasión me da mucho gusto poder recibir a la maestra Vilma Ramírez Santiago, quien actualmente se postula para presidir la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Maestra Vilma, bienvenida. Muchas gracias, Fabiola. Bueno, pues antes de entrar en materia, quiero recordarles que, muy brevemente, que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México es un organismo público y autónomo que se encarga de proteger, promover y difundir los derechos humanos de la capital de nuestro país. Y bueno, pues la persona que encabeza esta comisión es electa por el Congreso de la Ciudad de México, con el voto de las 2/3 partes de sus integrantes. Y bueno, este cargo tiene una duración de 4 años con posibilidad de ratificar por un periodo adicional por otros 4 años. ¿Estoy correcto? Así es. Y bueno, pues esto le exige una combinación de una capacidad técnica y de profundo conocimiento y compromiso con la sociedad. Y bueno, pues la maestra Vilma Ramírez Santiago es una destacada especialista en derechos humanos. Y bueno, pues voy a leer un poquito de su semblanza para que podamos conocerla y bueno, le haremos algunas preguntas para conocer ahora sí que su proyecto para la comisión. Bien, pues la maestra Vilma, como comentaba, tiene más de 30 años de experiencia en la documentación, en la investigación de violaciones graves a derechos fundamentales, incluyendo la tortura, violencia de género y discriminación. Ella es egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana. Cuenta con estudios de posgrado en Derechos Humanos por la Universidad de Castilla-La Mancha, una maestría en Derecho Procesal Penal con especialidad en juicios orales y un máster internacional en Derecho Penal, Constitución y Derechos por la Universidad Autónoma de Barcelona. Fue parte del equipo fundador de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, donde se desempeñó durante más de una década como visitadora adjunta, participando en casos emblemáticos sobre tortura, abusos en centros penitenciarios y revisiones arbitrarias a mujeres privadas de la libertad. Posteriormente, regresó a esta institución como directora de área en la 4ª Visitaduría General. En la Comisión Nacional de Derechos Humanos ocupó cargos de alta responsabilidad, entre ellos la Dirección General de Violaciones Graves, donde dio seguimiento a casos como la Guerra Sucia, San Francisco, Tamaulipas y Ocoyucan, Puebla. En 2020 fue designada titular de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y posteriormente directora general del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres. Su experiencia abarca también la CONAPRED, donde colaboró en la incorporación del derecho a la igualdad y no discriminación en la agenda pública, así como en el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, en la Procuraduría General de Justicia, entonces Distrito Federal. Actualmente funge como jefa de servicios de la Subdirección Consultiva en el ISSSTE. Además, ha desarrollado una intensa labor académica de formación de derechos humanos, igualdad y diversidad, acceso a la justicia, impartiendo cátedras y conferencias en institutos como la UNAM, INMujeres, Secretaría de Relaciones Exteriores, IMSS, entre otras, consolidándose como una figura con profundo conocimiento jurídico y sensibilidad social. Bueno, pues un gusto tenerla acá con nosotros. Y bueno, yo le preguntaría primeramente, ¿qué la motiva a presidir la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México? El respeto a la dignidad humana. Creo que tenemos que hablar de el respeto a los derechos humanos y la dignidad es algo inherente a los derechos. Cuando a mí se me vulnera un derecho, se me vulnera mi dignidad. Y creo que es un proyecto de vida que siempre he tenido. Cuando uno toma algo como un proyecto de vida, no paras. Me parece que presidir la comisión para mí es algo muy importante. Es como poner al alcance, como poner al servicio de todas las personas que habitan y transitan por la Ciudad de México la experiencia, los conocimientos que he tenido a lo largo de
más de 30 años. Me he dedicado a esto, ha sido mi pasión y mi vida, la defensa, la protección de los derechos humanos y en consecuencia de la dignidad de las personas. Ok, bueno, para usted, así, ¿cómo nos podría definir? Porque es difícil, ¿no? Poder definir la dignidad humana. ¿Cómo usted la define? ¿Cómo la defino? Sabemos que la dignidad, todos tenemos dignidad, y es un concepto muy amplio, pero además la dignidad yo no puedo decir que la veo o que la puedo medir. Para mí, la dignidad es la base sobre la que descansa el ejercicio de derechos y libertades fundamentales. Si no hay una sociedad que garantice un libre ejercicio de derechos y libertades fundamentales, con sus limitaciones, porque sabemos que todo derecho tiene un límite. Mi límite de un derecho va a ser cuando no perjudique el derecho de otra persona. Ese va a ser mi límite. Entonces, la dignidad es la base sobre la que descansa ese ejercicio de derechos y libertades fundamentales. Ok, bueno, pues le agradezco mucho esa respuesta. Y bueno, usted que ha trabajado en temas de tortura, violencia de género, no discriminación, ¿cómo podrían estas experiencias traducirse en políticas concretas en la comisión? Mira, por ejemplo, tocaste un tema de la tortura, ¿no? Que ha sido un tema muy recurrente, no solo la tortura en las detenciones, no solo la tortura en cuando se habla de las manifestaciones, no, sino también la tortura en los centros penitenciarios, por ejemplo, ¿no? Los malos tratos que pueden haber en los centros, por ejemplo, penitenciarios. ¿Cómo se traduce esta experiencia en políticas? Bueno, hay un mecanismo nacional de prevención de la tortura que muy pocos saben que existe. Y lo que ese mecanismo busca es prevenir, hacer visitas sistemáticas y permanentes a los lugares de privación de la libertad para que precisamente detectes qué factores pueden dar pie a un trato cruel, inhumano, degradante o una tortura. Ese es, por citar un ejemplo, en el ámbito, por ejemplo, de la tortura. Para mí, llevar a cabo acciones o políticas, la comisión en sí no hace política pública, porque lo que hace es, tiene varias funciones, pero entre ellas, ya decíamos que es promover, proteger, respetar los derechos humanos, ¿no? Es lo que tiene que hacer. Pero además, investigar y documentar casos de tortura, que es como la parte más fuerte de la comisión. De cada caso, o de muchos casos, pueden salir situaciones que pueden dar lugar a una política pública que pueda ser implementada a través de toda la administración pública, en este caso del gobierno de la Ciudad de México. Entonces, pongo el ejemplo, ¿no? Hay un mecanismo de prevención de la tortura. ¿Qué es lo que se busca? Ya no podemos ser, si bien la comisión nació para investigar y documentar quejas por los 90s, cómo ha ido evolucionando el derecho, la forma en cómo lo aplicamos, la forma en cómo se vulneran los derechos fundamentales o los derechos humanos, me parece que tenemos que ir apostándole ya a una prevención. O sea, si nosotros estamos apostando a prevención, vamos a dejar de ser más reactivos, porque tenemos una prevención directa e indirecta. Entonces, ¿cómo se traduce en ciertas políticas? Justo en ir agarrando las experiencias que vas teniendo. Insisto, pongo ejemplo el mecanismo. Es prevenir. ¿Cómo voy a los... tenemos, por ejemplo, voy a poner ejemplo de Argentina. Argentina es un país que tiene un sistema muy similar a nosotros. Y no solo tiene un mecanismo nacional a nivel nacional, por la redundancia, sino que cada entidad, cada región de Argentina tiene un mecanismo chiquito, por decirse, que hace prevención. Por ejemplo, para mí es aterrizar uno muy similar aquí en la Ciudad de México, hacer prevención. Ese es un ejemplo, por ejemplo. Otro ejemplo, en el caso de cuando estuve en la Dirección General de Igualdad entre Hombres y Mujeres, ¿no? La Dirección General PAMIM, del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Hombres y Mujeres. Creo que ahí lo que es implementar este mecanismo, este programa, lo que busca es hacer un monitoreo de cómo ha ido avanzando la política de igualdad en el Estado mexicano. Sin embargo, en mi experiencia, no se han traducido en indicadores que nos permitan cómo mido el avance en la política. Cada quien llega, y no digo con esto que esté mal, o sea, no es una crítica, por el contrario, creo que cada uno llega, cada administración llega e implementa una forma,
porque no hay algo uniforme que se le dé continuidad. Cada quien mide la política como cree que puede ir avanzando. Por ejemplo, se hacen informes, pero puedes hacer un informe sobre un X número de informes sobre un tema en una determinada administración, llega a otra administración y no da continuidad a esto, hace otros estudios. Entonces no tienes forma de comparar cómo ha ido evolucionando, porque además no tienes indicadores claros. Entonces, por ejemplo, la experiencia que te va dando el que estés en diversos lugares te hace que digas, bueno, yo voy a proyectar y voy a ver cómo doy estos indicadores que nos permitan tener indicadores que precisamente nos permitan evaluar la política pública. Entonces yo creo que la experiencia que he tenido a los 30 años me ha permitido ir detectando ciertos casos que se pueden llegar a implementar en la comisión a nivel local. Ok, ahorita que comentaba de lo que ha ido detectando a lo largo de su carrera, aquí, ¿cuáles serían pues sus estrategias que pondría dentro de la comisión para acercar esta cultura de los derechos humanos a la ciudadanía, especialmente a los jóvenes y a las comunidades más vulnerables? Sí, vete, uno de las propuestas que tienes más territorio, acercarte más, ir a las zonas más alejadas. Lo hice cuando estuve, por ejemplo, en el mecanismo. No solamente iba a generalmente se hacían visitas a las ciudades, no a los municipios alejados. Mi objetivo es llegar a los lugares más recónditos, más donde están las poblaciones más vulnerables. Sabemos que pues hay ciertas zonas en la Ciudad de México. Y uno de los objetivos es trabajar de la mano con lo que es los pilares y utopías, acercarse precisamente a estas poblaciones en situación de desventaja o de vulnerabilidad que pueden estar en esa situación de riesgo de ser discriminados, excluidos o marginados, y acercarte hacia esas poblaciones, la juventud, las personas adultas mayores que se van volviendo vulnerables con el tiempo, y la juventud que por sí sola puede ser un grupo que puede tener una situación de vulnerabilidad. Entonces, a través de pilares y utopías, irnos acercando para conocer de cerca las problemáticas, justo para generar acciones de prevención, no tanto de reacción. Por supuesto que también se tiene que reaccionar ante los casos, que ya sabemos que hay dos formas de prevenir, lo que le llamamos la prevención directa y la prevención indirecta. La prevención directa, ¿cuál es? Cuando haces acciones y estrategias que te permitan prevenir que ocurra algo. Y la indirecta son ya lo que le llaman algunos los paliativos, que son las quejas, los expedientes donde documentas, y que lo que haces es documentar e investigar justo para que con lo que vayas viendo vayas generando medidas de no repetición, que no se vuelva a ocurrir, que no vuelva a ocurrir la situación. ¿Que serían como estas recomendaciones? Así es. Ok, bien. Y aquí, por ejemplo, en otra pregunta, ¿cómo fortalecería esa relación entre la comisión y las organizaciones de la sociedad civil, las defensoras o colectivos? Buscándolas, convocándolas, haciendo mesas de trabajo, haciéndoles ver que su participación es fundamental. Yo sí creo que tanto la academia como la sociedad civil tiene que ser parte importante de la Comisión de Derechos Humanos, porque tienes una mirada completa. Las organizaciones de la sociedad civil te traen, conocen de cerca, caminan también de la mano con la sociedad y te traen a las instituciones las problemáticas que vive una colectividad. La academia en esas investigaciones que hace también te puede traer propuestas, porque estudias el derecho comparado, porque ves políticas públicas de otros países, experiencias que te pueden compartir y que puedes sumar al trabajo de la comisión. Ok, y bueno, aquí ahora sí que ya entrando en la parte de sus propuestas, ¿cuáles serían sus ejes prioritarios en caso de llegar a encabezar la comisión? Mira, en el plan de trabajo, que por supuesto lo presenté, lo centramos en 3 ejes torales, ¿no? El primero es la víctima al centro de la política y del accionar público y por supuesto de la Comisión de Derechos Humanos. Con la reforma de 2011, el llamado bloque de constitucionalidad, pues obliga a todas las autoridades a proteger, promover, respetar y garantizar los derechos humanos, pero también investigar y sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos. Entonces, esto que te trae que la persona humana tiene que estar en el centro de ese accionar.
O sea, ya toda la política, todo el actuar del gobierno, sea local, sea federal, en este caso local, tiene que estar en el centro. Entonces, uno de los ejes es justo poner a la víctima en el centro para trabajar con ella de cerca en las quejas, en la documentación de las quejas, en la cercanía. Hay un principio que se le llama la suplencia de la deficiencia de la queja, que es por antonomasia. Sabemos que las comisiones de derechos humanos son mecanismos no jurisdiccionales análogos a al juicio de amparo, que es jurisdiccional, ¿no? Y hay un principio que se llama la suplencia de la deficiencia de la queja, en donde tú tienes que acercarte a la víctima de inmediato. La ley, yo siempre he dicho que la ley de la comisión y la comisión nació maravillosamente con unas herramientas tremendas justo para acercarte a la ciudadanía. ¿Qué tienes que hacer? Entrar en la ley desde el principio, desde los 90s, te obligaba a entrar en contacto directo. Entonces, retomar todo esto, la esencia de la comisión, que a veces siento que se nos olvida un poco en esta vorágine de trabajo, en esta vorágine de quejas, y entonces retomar esto, la proximidad con la víctima, ir a territorio, estar cerca, documentar, no esperar, porque, insisto, lo que se tiene que ver es cómo buscamos ya prevenir, no ser, decíamos por ahí, no ser solo bomberos que apagan, sino arquitectos que poco a poco van construyendo, ¿no? Otro de los puntos torales es trabajar muy de cerca, justo con las organizaciones de la sociedad civil, justo con la academia, justo y con las autoridades. Siempre he dicho que, y he pensado que autonomía de las comisiones no se tiene que reflejar, más bien lo pensamos que tiene que ser en confronta con el gobierno, ¿no? Las comisiones tienen que tener autonomía porque la ley te da la autonomía. Ajá. Entonces es reforzar esa autonomía y trabajar de la mano con las autoridades. ¿Para qué? Para buscar salidas que den con los principios por los que se rige la institución: inmediatez, rapidez, concentración, etcétera. Ajá, que son principios que tienes que hacerlos inmediatos. Y aquí entra lo que le llamamos la justicia restaurativa. Una justicia restaurativa que permita que se documente y se investigue la violación al derecho humano, a los derechos humanos que se han vulnerado, y de inmediato se reparen, se busque reparar los daños. Se ha confundido mucho porque lo que se dice es que la justicia restaurativa va a hacer que olvides. No, tienes que documentar, tú tienes que documentar que existió la violación, el grado de la violación. No es que un derecho sea más importante que el otro, pero creo que hay de violaciones a derechos humanos a violaciones. Unas son más graves, otras son menos lesivas, menos graves, que son importantes para toda la ciudadanía, pero algunas de ellas justo te va a permitir hacer una justicia restaurativa que permita que se cumpla con estos principios de inmediatez, concentración y rapidez. Otro de los ejes es también trabajar muy de cerca con el personal. Yo, por ejemplo, yo fui 10 años visitadora adjunta, por lo tanto, y fue a los inicios de la comisión, cuando apenas empezaba a hablar, a documentar, y estaban en México posicionándose los derechos humanos. En los 90s, la Comisión de Derechos Humanos surge en 1993. Yo ingreso a la comisión el 1 de febrero de 1994. Y ahí, pues, sabíamos que eran unos horarios titánicos, que eran hacer revisiones. Hicimos las primeras revisiones a los centros penitenciarios y, bueno, el trabajo pesado. Esto que implica que muchas veces el personal puede estar desgastándose. Y creo que una de las partes es ver cómo podemos hacer acciones, primero, profesionalizar al personal, ¿no? Capacitarlo. Mucha gente que yo conozco que trabaja en la comisión ya tiene mucha experiencia, ya sabe, pero creo que hay que a veces actualizar, más bien siempre hay que ir actualizando. El derecho se transforma, el derecho cambia, lo dice nuestro jurista uruguayo Eduardo Couture. El derecho se transforma, estudia, si no, de lo contrario serás cada vez menos abogado. Y yo creo que no nada más para el derecho, creo que esto tendría que aplicar a todas las profesiones que se van transformando, ¿no? Entonces, creo que también es apostarle al capital humano, a las fortalezas internas de la comisión. Para mí es muy importante, por ejemplo, un área de seguimiento de recomendaciones que es tan importante, habría que fortalecerla para
para dar un verdadero seguimiento. No es que no se esté dando, sino para ver cómo se puede dar un seguimiento que permita que se cumplan las recomendaciones, que los puntos recomendatorios se cumplan. Entonces, fortalecer, por un lado, el capital humano, las personas humanas que son lo más importante, creo que hay en la comisión, son quien da la cara hacia las personas peticionarias, quien día a día se enfrentan para resolver los problemas o las situaciones a las que se enfrenta la ciudadanía ante la vulneración de derechos y libertades fundamentales. Y creo que es eso, apostar al capital humano y a toda la estructura interna, fortalecerla, hacer el diagnóstico de qué es lo que se tiene que reestructurar. A veces no se tiene que llegar a innovar tanto, ya hay. Insisto, la ley es una ley muy robusta, nació de manera muy generosa, la institución es una institución que está dotada de unas herramientas maravillosas para poder, en el buen sentido de la palabra, explotarlas y poder con eso tutelar los derechos y las libertades de las personas. Así es. Y bueno, yo creo que algo que mencionaba y es importante, este tema de trabajar con las autoridades, ¿no? Porque entiendo que puede haber un tema de capacitación o de sensibilización también hacia las autoridades, ¿no? Para justamente decir hasta dónde sí estarías violando un derecho humano, ¿no? Porque yo creo que a veces las autoridades dicen, no, yo estoy actuando bien, ¿no? Pero si hay una delgada línea a veces en los procesos, ¿no? Donde no lo ven ellos así y tienen que, o esperan hasta que llega la queja con la comisión, y sale una recomendación. Pero luego viene algo, yo creo que para la comisión es muy complicado, ¿no? Que se cumplan las recomendaciones, ¿no? Que, no sé, y yo lo he escuchado, es que la comisión, pues, ¿para qué sirve, no? Y salen las recomendaciones, pero nadie las acata. Entonces, bueno, creo que ese es un área de oportunidad, ¿no? Para la comisión. Y pues bueno, que sepan que la ciudadanía, que pues las recomendaciones sí se atienden, ¿no? Pero pues requiere de mucha labor. Claro, una de las estrategias ya decía, hay un área de seguimiento de recomendaciones. Tenemos que ver, implementar indicadores que nos permitan ver el avance en el cumplimiento, ver si ya existen o si no, implementar estos indicadores. Trabajar de la mano conjuntamente con las autoridades, porque fíjate que tocaste algo. Una de mis experiencias en el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura es que tú haces las visitas, ¿no? De esas visitas, tú detectas los factores que pueden dar paso que pueden dar paso a la tortura o a un trato cruel, inhumano, degradante. Y le haces saber a la autoridad, oye, mira, tú tienes todos estos factores y si no los corriges, tú puedes caer en un maltrato o en una tortura hacia las personas privadas de la libertad. Entonces, eso que dices es muy cierto, Fabiola. A veces la autoridad no sabe cómo cumplirla y tendrá toda la buena voluntad, pero no lo puede hacer porque no sabe cómo. Entonces, creo que una de las partes fundamentales que también lo puse en mi plan de trabajo es hacer estas mesas de trabajo, trabajar muy de la mano con las autoridades, justo para decirle, mira, esta recomendación la puedes cumplir de esta manera, porque a veces tienen todos los elementos para hacerlo, pero no saben cómo hacerlo. Entonces, creo que es importante. El área de seguimiento va a ser fundamental fortalecerla a través de ciertos indicadores y además ir de la mano conjuntamente en mesas de trabajo, reuniones con las autoridades que permita ver cómo cumplir estas recomendaciones. De acuerdo, pues sí, creo que sí es mucho trabajo por implementar en la comisión. Y bueno, aquí, usted, ¿cómo garantizaría la independencia del organismo frente a los poderes públicos y partidos políticos? Yo siempre he dicho, mira, la ley dota de autonomía a la comisión. El 102 constitucional, que habla de organismos autónomos, luego las leyes, tanto de la nacional como de las entidades, que son pues un civil, porque es la misma naturaleza, te dice cómo ser autónomo. ¿Cómo? Respetando las facultades que hay, investigando, documentando y pronunciándote donde tienes que pronunciarte. Creo que esa es una parte. Mientras tú te des cuenta que la ley te faculta y cumplas con esas facultades, vas a garantizar la autonomía de la institución porque está construida para eso. Y dos, yo creo que mi trayectoria de 30 años en la administración pública habla de que he trabajado en diversas administraciones sin importar colores, sin importar
y que entonces cuando sabes trabajar desde las instituciones y tener coordinación, ojo, no, insisto, autonomía no es sinónimo de confronta con las autoridades. Necesitamos de las autoridades para resarcir los daños, para reparar el daño y para prevenirlos. Yo creo que hay que apostarle a la prevención mucho. Sí, no, que no se pierda la naturaleza de investigar y documentar violaciones a derechos humanos, porque esa es la esencia de la comisión. Pero si le ponemos un toque de prevención, si no, a rato nos vamos a llenar de 80,000 expedientes que no nos va a dar la vida. Ajá. Entonces, creo que la autonomía, insisto, si te apegas a la legalidad, lo que marca tu ley, porque la ley fue construida para eso, si vemos que podemos trabajar con las autoridades sin importar colores, sin importar nada, y tener cercanía con ellos para coordinarnos, creo que eso puede mandar el mensaje de una verdadera autonomía, porque autonomía no es sinónimo de confronta. No tenemos que confrontarnos, tenemos que ir de la mano porque necesitamos, la sociedad necesita también a las autoridades que son las que prestan los servicios, que son las que ejercen las facultades y las atribuciones que les dan la ley, que son las que tendrán que ir tutelando y protegiendo los derechos y trabajando conjuntamente con ellas. Sí, sin duda la colaboración interinstitucional será importante, ¿no? Y esa cercanía. Bien, y por otra pregunta sería, ¿cuál es su visión de los derechos humanos en la Ciudad de México a mediano plazo? Me parece que todavía hay que trabajar, o sea, si partimos de que han habido muchos avances, se ha legislado mucho, yo recuerdo del 2003, 2004 para acá, si hacemos un recuento, se legisló mucho en materia de derechos humanos, surgieron muchas leyes, se dieron muchas dependencias, se les dotaron de atribuciones que ya las tenemos ahí. Mi visión a mediano plazo es ir consolidando una cultura de respeto a los derechos humanos. ¿Cómo? Empoderando a la sociedad con sus derechos, que la sociedad sepa cuáles son sus derechos. Cuando una sociedad no está bien informada de sus derechos, no sabe cómo defenderlos. Y entonces ahí es donde puede llegar a los abusos de poder. Entonces, empoderando a la sociedad con conocimiento y sensibilizando a las autoridades de su labor como son servidores, servidoras públicas. Estamos al servicio de la ciudadanía. Y eso creo que de repente lo perdemos de vista. O sea, no les hacemos un favor a la ciudadanía, le servimos a la ciudadanía. Y cuando los servidores públicos no entendemos eso, es donde podemos fallar. Entonces creo que mi visión es fortalecer, empoderar a la ciudadanía a través de la capacitación y el conocimiento de cuáles son tus derechos, pero también capacitar y sensibilizar a las y los servidores públicos en este ejercicio de derecho. Pareciera, y todo el mundo diría, bueno, pero se ha hecho y no se ha logrado. Yo creo que se ha habido un cambio. A mí me consta que ha habido un cambio. A mí me tocó en los 90s dar unas pláticas ahí en el campo militar a los policías. Y cuando ves a los policías y te platican todo lo que pasan, te platican su vida, porque no hay falta quien se te acerque, cuando les estás dando la capacitación, toman la palabra, te explican sus experiencias, te das cuenta que estás ante un ser humano igual que tú, con sus defectos, con sus virtudes, con sus debilidades, con sus fortalezas, que no son ni los malos ni los superhéroes, son seres humanos como tú. Y entonces te das cuenta que también ellos necesitan que los apoyes, te dicen, ¿cómo le hago en esto? Entonces te das cuenta que también tienes que darles un acompañamiento, también tienes que decirles, mira, como servidor público, estas son tus funciones porque tú estás para esto. Entonces siempre he dicho que capacitar y sensibilizar son dos cosas que pueden ser iguales, pero a la vez diferentes. Yo te capacito porque te actualizo en conocimientos que necesitas para hacer tu profesión. Y te sensibilizo que todo este conocimiento que tienes es al servicio de las víctimas y de la ciudadanía. O sea, tú tienes que tener muy claro que todo lo que hagas va a ser para la ciudadanía. Tú estás para eso. No para vulnerarles ese derecho, sino para protegerlos. Y creo que para mí es una parte importantísima. Esa es una parte. La otra es hacer toda una estrategia que nos permita atender de lo más inmediato las quejas. Estos principios de inmediatez, de concentración y de rapidez para que sean más prontamente atendidas. ¿Por qué lo digo?
un propio informe de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México habla de que hay un rezago en las quejas. Y esto no es una crítica negativa, sino que es algo real. Hay rezago en las quejas, ¿por qué? Porque es la entidad que más quejas recibe. Y esto para mí se puede deber a dos factores. Uno, porque la Ciudad de México, entre otros más, pero se me vienen a la mente estos dos, porque la Ciudad de México es la ciudad más poblada del mundo. Entonces, es obvio que vas a tener, si hay violaciones, el número de personas va a hacer que haya más quejas. Y otra, porque sí creo, y ahí sí estoy convencida, que desde que estaba en mi paso por la comisión, luego por CONAPRED, porque también fue el equipo fundador de CONAPRED, y estuve en el área de quejas y reclamaciones, también te das cuenta ahí que hay más cultura de denuncia en la Ciudad de México que en las demás entidades. Entonces, cuando tienes un rezago en los expedientes, tienes que ver cómo haces alguna estrategia que te permita atender lo más pronto posible, justo porque, insisto, a mí, ya lo he dicho varias veces en esta entrevista, pero porque creo que es importante. La institución tiene unos principios con los que nació: inmediatez, concentración y rapidez. Ya estaban desde los 90s, porque implica que te evites trámites burocráticos. Por eso nació la institución donde te dice que solo trabaja con las formalidades esenciales del procedimiento. Y de repente se nos ocurre innovar, ahora hagamos acuerdos de esto. No, tú no eres un tribunal pequeño. Ahí están los tribunales. Tienes que simplificar los procedimientos que permitan que esos procedimientos se simplifiquen para que atiendan lo más pronto a la ciudadanía. Y ya para mí ese es un gran reto y ese es algo a mediano plazo que tendría que ser. Ni siquiera a largo, a mediano. Bien, y aquí, por ejemplo, la ciudadanía, ¿cómo tiene acceso a la comisión? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Fíjate que retomando esto de que justo la nobleza de esta institución, cuando nació, era que tú puedes presentar la queja vía telefónica, antes decía por fax, ahora por correo electrónico, por todos estos medios que puedas tenerla, ¿no? Incluso, y además la comisión tiene algo muy importante, que puede levantar quejas de oficio. Entonces, la ciudadanía puede presentar sus quejas por correo electrónico, por teléfono, puede acudir al área de quejas a que le levanten su queja. Hay oficinas en las alcaldías a las que puede acudir y presentarlas. Incluso hay algunas camionetas móviles con las que se recaban quejas, que también yo creo que hay que fortalecer eso para recabar las quejas, para que la ciudadanía tenga proximidad. Porque muchas veces la ciudadanía ni siquiera es una queja, solo necesita que la orientes, que le digas, no, mire, su problema se soluciona de esta manera. Una persona bien orientada te lo va a agradecer. Y por eso, y esto lo uno con por eso es tan importante la capacitación y la profesionalización. Te lo digo por experiencia propia. Si tú orientas bien a una persona, le dices cuáles son las instancias a las que va, jamás regresa a reprochártelo porque le diste buena atención. Quizá le darás seguimiento porque te llaman. La gente es muy agradecida, viene y te dice muchas gracias porque fíjese que me ayudó. Entonces, yo creo que estas son las formas, pero ojo, y otra cosa. Por eso digo que es maravillosa esta institución, porque tenemos dos figuras que son copiados de la figura del amparo, la quejosa y la agraviada. ¿Y por qué? Porque la parte quejosa no siempre es la agraviada. Yo puedo ir caminando y presenciar una violación a derechos humanos y si tengo los datos puedo ir y presentar la queja y me la tienen que recibir. Ocurre en tal lado y tengo estos datos y tengo esto y yo puedo ser la quejosa y ya nunca regresar, pero no por eso me van a desestimar mi queja, porque hay una persona agraviada y entonces siempre tengo que ir con la persona agraviada. Recuerdo mucho de mis primeros jefes en la comisión, decía, nuestro cliente principal es el agraviado, la persona agraviada. La quejosa es importante, pero con quien tenemos que ir para que nos diga cómo ocurrió la violación, en dónde ocurrió, que nos dé todos los datos, como decimos los abogados, las circunstancias de modo, tiempo y lugar, que son los datos de dónde ocurrió, cómo ocurrió, quién fue, es con la persona agraviada. Por eso es maravilloso. Cualquier persona que haya presenciado una violación a derechos humanos puede ir y presentarla por teléfono, por correo, por todos los medios habidos y por haber. Excelente, bueno, eso es importante saberlo y eso es, nosotros, ahora sí que yo que estoy en la escuela, pues para mí me queda claro que es muy importante el tema del conocimiento, el tema de informarse. Alguien bien informado va a conocer sus derechos humanos, cómo y en dónde poder
hacerlos valer, ¿no? Y si tienen una violación a ellos, pues en dónde quejarse, en dónde acercarse. Digo, de lo contrario, muy complejo, ¿no? Porque la gente no sabe en dónde recurrir a quejarse de una violación a sus derechos humanos, o ni siquiera sabe que están sufriendo de una violación a los mismos, ¿no? Entonces, sí, creo que el tema de la información siempre va a ser importante y, bueno, la difusión, ¿no? Cómo difundirlos, esos canales. Y hoy en día, pues bueno, ya tenemos muchísimos medios digitales para podernos informar, ¿no? Y bueno, pues aquí a eso me lleva a una de las últimas preguntas, que es: ¿qué papel deben tener las nuevas tecnologías, la educación y la participación ciudadana en la defensa de los derechos humanos? Pues la participación ciudadana es fundamental, porque es a la ciudadanía a la que nos debemos. Entonces, siempre he dicho que una comisión por y para las personas. Por y para las personas que habitan y transitan en la Ciudad de México. La participación de la ciudadanía es fundamental, es quien puede decirnos el agravio que sufrió, cómo sufrió, nos da el contexto, y esos contextos nos tendrían que llevar a ver cómo hacer, insisto, generar e impulsar que las autoridades de los gobiernos locales, federales, en este caso la Ciudad de México, realice política pública de prevención y de medidas de no repetición de estas violaciones. Por eso es importante. Las tecnologías, me parece que es, hace poco, en una de las entrevistas que me hicieron, estaba una chica que hablaba de la inteligencia artificial, ¿no? Y eso nos lleva a ver qué tanto la inteligencia artificial nos puede ayudar en la prevención o en la investigación de violaciones de derechos humanos. Creo que es un reto importante y que la tecnología es importantísima para poder investigar y documentar y prevenir las violaciones. Y creo que ahí es un reto de todas las instituciones, no solo de la comisión, sino de todas las instituciones, cómo uso estas herramientas tecnológicas que me permitan construir más rápido informes, cómo documento, cómo investigo. Es importantísimo. Sí, entonces yo creo que las tecnologías pues es lo que va a ayudar, ¿no? Incluso a atender estas quejas de manera más eficiente, más rápida. La comisión ya tiene, a través de una plataforma que tiene como un semáforo que te va diciendo. Yo creo que estas tecnologías que están usando se pueden ir perfeccionando y actualizando justo para hacer más eficiente y más rápido el trabajo. Sí, seguramente. Pues bueno, no sé si quiera comentarnos algo más, alguna opinión, algo en concreto con lo que quisiera concluir. Pues que este es un proceso para mí muy importante. Insisto, vine a ser esa institución, fui del equipo fundador cuando empezábamos ahí en un departamento sin una caja de cartón donde metíamos los expedientes, una mesa que compartíamos todos, una computadora que nos turnábamos en una lista para ir a hacer nuestro trabajo. Y entonces, al verla nacer, para mí es muy importante presidir esa comisión. Me parece que es no la culminación, porque creo que todavía me queda mucho por hacer, pero sí es un proceso importante de ir viendo cómo ese trabajo que se inició hace poco más en los 90, estamos en 93, hace poco más de 30, de 28, 25 años, se pudiera culminar, y que es un proceso en el que me ha gustado participar y en el que creo que, como todo, ha habido un poco de confusión en este proceso, pero que tengo las esperanzas muy puestas y confío en las instituciones, confío en quien está haciendo este proceso para que llegue a buen puerto y que presida la comisión la persona que la puede llevar a ser el mejor organismo de protección y defensa de los derechos humanos, y que espero ser yo. Bueno, como pudimos escuchar, la maestra Vilma, pues bueno, tiene una amplia experiencia en materia de derechos humanos, que vio nacer la institución y que, bueno, confía en ella y que podrá implementar nuevos programas, nuevas estrategias para que pueda funcionar de una manera mejor. Y bueno, pues nosotros esperamos que quienes les toque elegirla, que ese congreso pues sea sabio y que pueda elegirla a ella, ¿no? Y que valore, por supuesto,
pues toda esa experiencia que ha acumulado a lo largo de todos estos años. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y esperamos tenerla muy pronto nuevamente. Muchas gracias, Fabiola. Muchas gracias a todos y todas. Gracias.